Yo te invito a que vayas conmigo al libro de Mateo, su capítulo 4, y cuando lo tengas me respondes con un amén. Gracias, Espíritu Santo. Hay una persona que me acompaña. Y ustedes se preguntarán quién es, porque yo no veo que nadie entró con ella. Ese es el Espíritu Santo. Él es la persona más especial. Cuando Él está con nosotros y está en nuestras vidas, Él es la suficiencia, no hace falta más nada. Aleluya. Cuando lo tengas me respondes con un amén. ¿Ya lo tienes? Y por ser palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No, ese amén, no, ese amén no suena pentecostal. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo también digo amén y leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿A quién adorarás? ¿Y a quién servirás? Gloria a Dios. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. En este tiempo, Dios, yo te invito a que seas tú a través de mí hablando a tu iglesia. Yo me quito y te pones tú, Señor. Que cada uno de los que estemos aquí tengamos un corazón dispuesto y receptivo a, Señor, a recibir lo que tú vienes a traer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando hablamos de oración, yo sé que muchos dirán: orar es hablar con Dios, y es así, hablar con Dios. Pero a veces nosotros tenemos tantos conceptos de diferentes cosas y no conocemos la esencia de esos que estamos hablando. Nosotros en la vida pasamos por diferentes situaciones y a veces acudimos a lugares equivocados a buscar respuestas. A veces por influencias familiares o de amistades que nos dicen, basado en un problema, acudimos a medios que no son los que verdaderamente nos van a traer una respuesta que puede ayudarnos a nuestro problema. Cuando hablamos del poder de la oración, nos estamos refiriendo a ese poder que reside en esa respuesta que nosotros estamos buscando. Orar no es más que hablar con Dios. Dios no es religión, Dios es relación. Y ahí donde usted está, aunque usted no esté de rodillas, en su mente usted puede estar hablando con Él. Él está en este lugar y Él también está en otros lugares, porque Él es omnipresente. Él sabe lo que usted está pensando, porque Dios es omnisciente. Y usted dirá: ¿y por qué tú dices eso? Porque si es verdad que el Señor tiene conocimiento de todo lo que a nosotros nos acontece, es necesario que nosotros con nuestra boca le declaremos y le pidamos ayuda. Que vayamos a su presencia y le digamos: Señor, yo necesito de ti, yo necesito que tú me ayudes. Él en su palabra nos dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos instruye a clamar a Él para poder obtener una respuesta. Hace unos días yo decía que una acción de fe de nosotros provoca una reacción de Dios. Dios está dispuesto en todo tiempo a satisfacer nuestras necesidades, pero Él espera el reconocimiento de que tú sepas que el poder y la respuesta viene solamente de Él. Aleluya. Existen múltiples cosas en esta vida
Ahora mismo hay muchos medios por donde usted puede tener información, pero si hay una información real es la palabra de Dios. A veces estamos buscando respuestas a través de hombres y mujeres de Dios y no está mal, pero si hay una respuesta que podemos conseguir con firmeza y con la seguridad de que es así, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz y ella es más cortante que una espada de doble filo. Es decir, que penetra allá pero también penetra aquí. En estos tiempos hay personas que buscan la voz de un profeta y no está mal. Porque según dice su palabra, Él llamó a algunos como pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros. Pero ¿qué pasa? A veces entramos en la dependencia del hombre y descuidamos nuestra comunión con Dios. ¿Qué pasa? A veces venimos a la iglesia a escuchar palabras y a orar, pero cuando llegamos a la casa nos conectamos en Netflix o nos ponemos a hablar con una vecina y Él está esperando que entremos en la intimidad, en oración, en adoración, porque es ahí donde tú vas a encontrar todas las respuestas. Y yo sé que hay familiares que no son cristianos, que te van a mover quizás a decir: no, pero tú tienes mucho tiempo esperando esa respuesta y tú no has conseguido nada. Allí hay un brujo que te puede dar la respuesta. Tengo para decirte que de Dios es el poder y solamente de Él. Y dice aquí que luego que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, me llama la atención esto. Aquí habla que Jesús fue llevado al desierto. El desierto es un lugar seco, árido, donde no hay nada. El desierto representa ese proceso que tú y yo probablemente estamos viviendo en estos momentos. Y Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, el que Él envió para que muriera por ti y por mí, por el perdón de nuestros pecados, estuvo en el desierto. Si Jesús estuvo en el desierto, ¿qué tú crees que nos espera a nosotros? A veces en medio del proceso decimos: Señor, quítame esta prueba, yo no aguanto más. Pero Jesús, el Hijo de Dios omnipotente, estuvo en el desierto también. Y ahí en el desierto Él estuvo 40 días sin comer, sin tomar agua. No lo establece la palabra, pero yo entiendo que Él estuvo ahí orando, Él estuvo ayunando, Él estuvo clamándole al Señor. Y yo te voy a hacer una pregunta: ¿qué tú y yo estamos haciendo en medio del proceso? ¿Estamos buscando respuestas en predicadores fuera de este lugar? ¿O estamos buscando respuestas en profetas que visitan la iglesia? Porque no sacamos el espacio para tener esa comunión con Él. Jesús estuvo apartado porque Él entendió que era necesario apartarse para poder conectar con el Padre. Porque Jesús entendía que todo lo que Él necesitaba hacer, su dirección tenía que venir de Dios. Escucha esto. La dirección tenía que venir de Dios. Porque si hay alguien que sabe cómo te va a ir, qué te conviene, cuál puerta se tiene que abrir y cuál puerta se tiene que cerrar, ese es Dios. Ese es Dios. Y hay algo, aquí dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y es el mismo Espíritu que estuvo en el principio cuando se creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía y Él soplaba sobre las aguas. Es el mismo Espíritu que nosotros tenemos que establecer una relación con Él. Porque ese Espíritu, según nos dice su palabra, es quien conoce lo que hay en el corazón de Dios. Y si el Espíritu Santo conoce lo que hay en el corazón de Dios, entonces el Espíritu Santo conoce cuáles son los planes y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Si el Espíritu Santo conoce lo que hay en el corazón de Dios, entonces el Espíritu Santo es quien sabe cuáles son los caminos que nosotros tenemos que caminar. Si Él conoce lo que hay en el corazón de Dios, Él sabe cuál es la mejor decisión ante cada situación que nosotros nos presentemos. Aleluya. Y esa es una relación que se debe fomentar cada día con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo siempre está ahí dispuesto a que tú le digas: Espíritu Santo, yo estoy aquí, yo quiero ser tu amigo. Imagínate si tú tienes una relación que sea sólida con el Espíritu Santo, ¿cómo será tu camino en Dios? Porque es el Espíritu Santo el guía, el consolador, y Él es
quien te va a guiar a orar. Porque no sabemos orar, lo dice la palabra, no lo digo yo, sino es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso nos dice que nosotros en nuestro conocimiento no sabemos orar. Es la palabra que lo dice. Si hay alguien que le dice a usted yo sé orar, no sabe orar, la palabra dice que nadie sabe orar. Es el Espíritu Santo que nos guía, que intercede por nosotros. Entonces, si es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, nuestra relación con Él debe fluir. Debe ser una relación sólida, debe ser una relación constante, una comunión constante, porque también el Espíritu Santo es quien nos va a llevar, nos va a guiar en medio del proceso. Vemos aquí, leemos que Jesús estuvo en el desierto. ¿Y quién fue que lo llevó? El Espíritu Santo. Eso significa también que el Señor es quien permite los procesos. Ahí en Jeremías 18 habla del alfarero con una vasija de barro. Es necesario el proceso, pero en el proceso, ¿sabes lo que tienes que hacer? Orar. Orar sin cesar, porque es a través de la oración que el Señor te va a dar la respuesta y cuál es el camino a seguir. A través de la oración hay cadenas que aunque tú no las veas van a ser rotas. A través de la oración hay puertas que tú nunca pensaste que se iban a abrir y se abren. A través de la oración hay personas que pueden recibir sanidad, que pueden recibir liberación. Hay personas que están cautivos en depresión, que están oprimidos y pueden ser libres por el poder de la oración. Aleluya. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Es normal. Algunos de ustedes han hecho ayuno 3 días, 7 días, 21 días, según la instrucción del Espíritu Santo. Y regularmente cuando termina ese tiempo de ayuno, tienen hambre. A veces no, a veces le da a uno deseo de seguir. Pero esta carne, esta, es nuestra peor enemiga. Ella siempre se va a oponer al ayuno, siempre se va a oponer a la oración, siempre se va a oponer a la lectura de la palabra, porque sabe algo. El enemigo siempre va a buscar la forma de que tú no llegues al propósito de Dios. El enemigo siempre va a querer que tú te desenfoques y que tú no consigas en Dios lo que Dios dijo antes de tú estar ahí sentado, que tú ibas a hacer en este mundo. Y es por eso que siempre la carne va a hacer guerra. Ahí él tuvo hambre cuando salió del ayuno. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en tus momentos difíciles, en tus momentos de necesidad, el enemigo aprovecha y entra. Y si no hay conocimiento del Dios que tú le sirves o el Dios que te ha predicado, tú puedes caer en esas tentaciones. Pero si tú tienes conocimiento que el Dios que tú tienes es el Todopoderoso, que su palabra está por encima de todas las cosas, y que Él te dice a ti que Él está contigo, que te fuerte y que seas valiente, por más que el enemigo se levante contra ti, tú tienes defensa para cuando llegue esa tentación. Y si tú estás sometido en ayuno y oración, tú te sientes fuerte, tu espíritu se vivifica y no hay nada, nada ni nadie que pueda derribar eso. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque si el Espíritu está contigo y tú tienes conocimiento de la palabra, nada podrá contra ti. En el nombre poderoso de Jesús. Y dice que el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay algo que me llama la atención aquí, porque él le dice si eres. Él lo condicionó. Jesús sabía que era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Y yo sé que hay momentos donde tú tienes problemas que el enemigo te dice: ¿dónde está tu Dios? Porque tú lo alabas en la iglesia y tú dices que Él es el Todopoderoso, que Él sana, y tu despensa está vacía. ¿Dónde está tu Dios? Porque tú dices que Él sana y tú tienes un familiar enfermo porque Él no lo ha sanado. ¿Dónde está tu Dios? Él condicionó a Jesús, él dijo: sí, tú eres. Y Él te dice a ti: si tú eres hija de Dios, ¿por qué tú estás desempleada? Si tú eres hija de Dios, ¿por qué tú tienes tantos problemas en el matrimonio? Si tú eres hija de Dios, ¿por qué tú le haces caso a esa gente que están atentando en contra de ti? Él lo condicionó, porque eso es lo que hace el enemigo. Él te hace dudar de tu verdadera identidad. El enemigo siempre va a querer aborrecer tu verdadera
identidad en Dios, Él siempre va a atacar a lo que hay en ti. Él no ataca que tú tengas un carro, un motor, una jipeta, que tú te veas bien. No, es el propósito que hay en ti. Porque Él quiere derribar, Él quiere que ese propósito sea abortado. Y sobre todas las cosas, Él quiere avance, que yo voce catarabasaya. Él quiere que tú estés en el mismo lugar de Él. Porque Él fue derribado a causa de la rebeldía, a causa de una desobediencia. Y por eso que son tus guerras, por eso que son tus batallas. Él quiere buscar compañeros, no quiere que tú alcances la salvación. Se quita la vaso como la batalla. Si hay algo que el enemigo ataca, es que tú no llegues a ese propósito eterno. Porque la palabra dice que procuremos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y esas demás cosas es lo material y todo lo que tú te puedes imaginar. Pero si procuras el reino de Dios, y ahí es que está el punto. Cuando comenzamos a procurar el reino de Dios, que comenzamos a trabajar al Padre, que comenzamos a reconocer que Él nos dice en su palabra, que si nosotros lo amamos a Él, que obedezcamos sus mandamientos. Ay, 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 ay. Se fueron los aleluya. Si me amas, obedece mis mandamientos. Si me amas, obedeces mis mandamientos. Y ahí, en ese momento de tribulación, el enemigo entra. Porque si hay algo que es nuestro peor enemigo, aparte de la carne, es la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hablamos. Porque Él no es omnipresente ni omnisciente. Él no es como Dios, que está en todos lugares, ni escucha todo, ni sabe todo lo que estamos pensando. Sin embargo, hay emisarios de las tinieblas que viven escudriñando a ver qué es lo que tú estás haciendo, qué brecha estás abriendo para ellos entrar. Y a veces decimos, pero yo estoy en oración, yo estoy en ayuno. Hay una brecha abierta. ¿Qué brecha abriste? El Cuba se no se quita la vasalla más. Y dice Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En los momentos de tribulación, el enemigo te va a atacar con tu necesidad. Si tú estás desempleado, él va a comenzar a proponerte, a darte ofertas que te van a hacer muy brillantes en los ojos, pero que no son buenas para ti. A veces el enemigo va a aprovechar que tú estás soltera, que vienes de una relación pasada, y te va a presentar muchas opciones, pero que no vienen de Dios. A veces el enemigo va a ver que tú estás fluyendo en una iglesia, que el Señor te está libertando, te está sanando, y Él te va a comenzar a ministrar. ¿Qué tú haces ahí? No es ahí que tú vas. Y tú dices, ¿cómo? Sí, porque no solamente de afuera que Él usa, también lo de adentro, Él lo usa también. Porque si hay algo, como te dije hace un principio, que Él busca es desenfocarte, sacarte del propósito de Dios. Y es ahí que tú te tienes que levantar como Jesús con la palabra y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él fue quien me llamó. Yo no le dije en ningún momento que quería ser. Él fue quien me llamó. Yo no le dije en ningún momento que quería ser. El Señor fue quien te marcó. El Señor fue quien escribió desde antes de la fundación del mundo. Y vemos que en el principio Eva se desenfocó. Eva se desenfocó. El enemigo entró a través de la serpiente y la hizo que ella comiera del fruto, y también le dio a Adán. Y yo me preguntaba hace unos días, ¿cómo es posible que si tú no creaste a ellos, si ellos eran los únicos que estaban en el mundo en ese momento, ella pudo desenfocarse y comer de ese fruto? Se descuidaron. Dejaron a Dios a un lado y se llevaron de lo que sus ojos le parecía sabroso, le parecía apreciable. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Que a veces nos descuidamos de Dios y el enemigo entra, y si no tenemos el suficiente soporte, podemos caer en tentación. Y así como Eva hizo caer a Adán, así hay una persona que cayó que probablemente te quiera hacer caer a ti. Y no necesariamente es algo consciente, a veces inconsciente, pero él lo que no sabe es que en esa inconsciencia el enemigo lo está usando para desviarte a ti del propósito de Dios. Y Dios te dice: levántate y recuerda que yo soy fiel y yo nunca he perdido una batalla. Levántate y cree, porque Él
no miente. Si hay alguien que no miente es Dios. Hay palabras sobre cada uno de los que están en este lugar, y esa palabra por encima de todo se va a cumplir en el nombre de Jesús. Pero tengo que decirte algo, y oído aquí: el trabajo no es absoluto de Dios. El trabajo no es absoluto de Dios. Hay una parte que Él hace y otra parte que nos corresponde a nosotros. Porque así como Él creó a Adán y creó a Eva y le dio instrucciones para que pusieran nombre a los animales y todo lo demás, ellos tenían una asignación. Esa era su parte. Pero hay una parte que ellos debieron conservar y no la conservaron, se descuidaron y entraron en pecado. Y eso hizo que ahí entonces el Señor, a causa de esa desobediencia, trayera consecuencias. ¿Qué te quiero decir con eso? Que no te descuides cuando tú te sientes que estás con Dios en un momento y por eso entras como de paso a paso en el letargo. No te descuides, al contrario, mientras más prendido tú te sientes en Dios, más tienes que subir al fuego, más leña tienes que buscar, más leña tienes que buscar. Mientras más tú sientas que el Señor te está usando, es cuanto más tú lo debes buscar. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres atacado con todo lo que sale de tu boca. Tú eres atacado con todo testimonio que tú libras. Tú eres atacado con toda victoria que tú ganas ahí de rodillas en oración. Tú eres atacado por cada palabra que tú portas de parte de Dios. Tú eres atacado. Eso quiere decir que por encima de que el Señor me lleve, me envíe y me use, no puede decir que ya ahí todo es absoluto, que ya no es necesario buscar tanto a Dios. No, hay cuanto más. Ahí es cuanto más, porque el mismo Dios te pide cuenta de las cosas que salen de tu boca. El mismo Dios te pide cuenta de las cosas que salen de tu boca. Gloria al Señor. Y dice que entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo. Ay, ay, ay. Ahí entran las posiciones. A veces tú vienes desde abajo. Puede ser en el trabajo, o en alguna entidad, o en algún lugar. Imagínate ese lugar donde tú quizás estabas abajo y te han hecho tantas propuestas que tú sabes que te sacan del propósito de Dios. Te han hecho tantas propuestas que tú sabes que no son del agrado de Dios. A veces estamos en entidades donde nos instan a hacer procesos que son inadecuados, procesos en los que Dios no se siente contento. Y parece ser en ese momento que es una buena oferta, porque tú puedes pensar, bueno, esto me va a ayudar, porque yo necesito que mis ingresos sean mayores, porque yo tengo mucha necesidad en el hogar. ¿Y Dios qué piensa de eso? ¿Qué piensa Dios de eso? Porque a veces nosotros, por la necesidad, tomamos una decisión y Dios lo dejamos para cuando llega el problema por esa decisión que tomamos. Yo no sé si tú me estás entendiendo esto. Por la necesidad tomamos una decisión y entonces buscamos a Dios por la consecuencia de esa decisión que tomamos. ¿Por qué no buscamos a Dios antes de tomar la necesidad? Independientemente de que entendamos que en ese momento esa necesidad va a cubrir lo que realmente nosotros buscamos. Y fallamos muchas veces y Dios lo permite, porque así como Él le permitió a Eva y a Adán que ellos comieran del fruto, Él permite que tú hagas las cosas sin consultarlo a Él, porque después Él te espera. ¿Y en qué momento yo te dije que haga eso? Ahora viene la consecuencia, porque tampoco es que te vas a exonerar de las consecuencias a causa de no consultar con Él. Aleluya. Y dice, aleluya, y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. A veces nosotros, con el conocimiento de la palabra y por llevarnos de una influencia interna, hacemos cosas que están tentando a Dios. A veces una persona que parece estar lleno de Dios, pero que todavía no ha sido libre del todo, el enemigo lo usa y nos lleva a hacer cosas que están fuera de los mandamientos de Dios. En ocasiones hay
diferentes opciones que nosotros podemos buscar para nosotros poder atraer algo que entendemos que nos hace falta, porque no reconocemos que tenemos la suficiencia que es Cristo. Cuando aprendamos a reconocer que nuestra suficiencia es el Señor, entonces nuestra dependencia va a venir totalmente de Él, porque reconocemos que de Él tienen que salir todas las respuestas. No tan solo de un trabajo, no tan solo de un esposo, de una esposa, no tan solo de una iglesia, de todo. Hay ocasiones, hay muchos hombres de Dios y mujeres que tienen testimonios, que han pasado por momentos de enfermedad, que el diagnóstico médico lo ha inducido a que ellos sean operados, pero ellos esperan una respuesta de Dios. Algunos de ellos han sido sanados, pero otros han tenido que acudir a un quirófano porque Dios no les respondió. Todo está en su absoluta soberanía. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A quién estás consultando tú? ¿Qué voz estás escuchando tú? ¿Acaso has identificado si esas cosas te han llevado a que tú estés tentando a Dios? Porque a veces hay cosas que se salen de los límites. Y a veces decimos, pero mira, fulanito estaba bien y de repente como que lo veo que cayó. ¿Qué pasó? Se descuidó. Cuando una gente está en oración constante, que busca estar en comunión con el Espíritu Santo, que se deja guiar con Él, pueden venir pruebas, tribulaciones, la marea puede subir, y su Dios, que lo dice a través de su palabra, orar sin cesar, es quien lo respalda. Gloria al Señor, aleluya. En la Biblia vemos muchos casos. Vemos a un David que le dijo en varias ocasiones: alma mía, tú tienes que adorar a Jehová. Que se humilló delante del Padre, aún haciendo muchas cosas que él sabía que estaban mal, pero él se humilló, él reconoció, él oró y el Señor le perdonó por misericordia. Tenemos a una Ana que tenía una penina al lado que la atacaba mucho porque ella no tenía hijos. Y Ana, ¿qué hacía? Ana se fue al altar a orar, porque ella reconocía que esa respuesta venía del cielo. No venía de tú estás escuchando una voz que te diga: tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no vas a hacer. No, ahí es cuanto más. Porque van a venir muchas voces que te van a decir: tú no puedes. Eso es mentira, tú no vas para ningún lado. Tú siempre has sido lo mismo. Vete al altar. Vete al altar, porque Ana, si se hubiese llevado de penina, se queda tranquila, no clama, y el Señor en su misericordia, ¿qué pasa cuando va a pasar? Probablemente esa promesa se iba a retrasar, pero ella se fue al altar, reconociendo que ese hijo podía venir, porque Dios en su soberanía le podía otorgar eso. Amén. Tenemos a un Samuel, tenemos a Salomón, tenemos muchos en la Biblia que en todo momento acudieron al Señor. Y por encima de todos ellos tenemos a un Jesús. A un Jesús que, a pesar que tenía tanto trabajo, yo me imagino a Jesús sanando a gente, libertando gente, visitando casas, personas con cáncer, personas con muchísimas enfermedades, pero él siempre sacaba un espacio para estar con Dios. Jesús siempre se apartaba y sacaba un espacio para estar con Dios, aún por encima de sus ocupaciones, porque él entendía que solamente Dios podía darle la instrucción, porque él entendía que las cosas que él debía hacer debían ser instruidas por el Padre, porque él entendía que humanamente las decisiones que él podía tomar, él podía errar, y él siempre se apartaba. En momentos estaba con sus discípulos, pero en otros momentos estaba solo. Y la mayoría de veces él estaba solo, porque es ahí en la intimidad, así como dice la palabra: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Y eso no significa que tú te entres en la habitación, que ores y que sea aquí que te reconozca. No, es que Él comienza a honrarte en todas las áreas donde tú tienes necesidad, porque Él sabe lo que tú peleas en la intimidad de rodillas. Él sabe a quién es que tú le estás clamando. Él sabe lo que no sabe el pastor, porque Él lo sabe todo. Y es ahí donde Él dice: yo tengo que responder, porque hay una mujer, hay un hombre que me está clamando y está reconociendo que soy yo quien puede resolverle ese problema. Y responde. Y te tengo que decir algo: Él responde en su tiempo. Porque a veces tenemos meses, tenemos años orando por algo y no recibimos respuestas. No quiere decir que el Señor no te vaya a responder, es que no es el tiempo.
es que no es el tiempo. A veces tenemos que reconocer que el dueño del tiempo es Él y que Él está en el tiempo. Nosotros a veces queremos apresurar la cosa, pero Él sabe cuándo conviene. Imagínate una vasija que no esté suficiente preparada para recibir un contenido y se quiebre cuando se lo echen. Se fue el contenido a pique. El Señor es que sabe cuándo esa vasija está lista para recibir. Pero te tengo noticias. Sigue orando. Sigue orando, porque tu oración Él está escuchando. Y hay algo que el enemigo ataca mucho, y es la oración. El diseño de oración, el enemigo ataca mucho. Tú puedes comenzar con un programa de oración, proponerte orar todos los días a las 3 de la mañana, durar 2 horas, 1 hora. Tú puedes comenzar los primeros días bien y de repente se cae. ¿A cuánto le ha pasado eso aquí? Tú puedes comenzar muy bien y de repente se cae, porque Él siempre va a buscar la forma de que tú en Dios no avances. De repente tú pusiste una alarma y la alarma no sonó. De repente tú comenzaste a orar con un grupo a las 3 de la mañana por el WhatsApp. De repente una entró, de repente la otra dejó de entrar y ahí se acabó. Porque Él sabe que en la oración hay rompimiento. Porque la oración es una comunión de ti con el Padre. Y si tú logras conectar con Él, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que Él no te pueda responder? Nada, absolutamente. Gracias, Espíritu Santo. Te voy a dar un breve testimonio, porque dice el Señor que uno tiene que hablar desde el conocimiento de lo que ha pasado. Tú testificas conforme a lo sucedido. En una ocasión yo tenía un familiar que estaba en la calle, perdido en las drogas, en el alcohol y en todo lo malo que usted se puede imaginar. Y él había estado en los caminos del Señor y se descarrió. De repente llaman a mi mamá y le dicen que lo mataron. Yo en ese momento digo, no puede ser que lo mataron, porque sobre él hay un propósito. Y si tú hablas conmigo, tú me tuviste que decir antes que a él lo iban a matar. Porque también algo que tenemos que tener pendiente: el Señor siempre llega primero. Cuando tú tienes intimidad con Dios, Él siempre te va a avisar las cosas que van a pasar. Siempre el Señor llega primero. Él siempre avisa, Él siempre percibe, Él siempre te avisa para que tú te pongas en pie de guerra y comiences a orar. Y en ese momento yo le decía: mami, Él no está muerto. Él no está muerto. Pero del otro lado yo le decía: papá Dios, tú no me has dicho nada. Mi corazón dice que Él está vivo. Sobre Él hay propósito, sobre Él hay un sello. Y aunque Él se haya apartado de tus caminos por misericordia, yo te pido que tú me digas dónde Él está. Mi mamá lo lloró. Mi mamá lo lloró y estaba buscando a ver dónde le decían que Él estaba. Y un día estoy yo adorando en la iglesia, porque hay algo que te voy a decir. Mientras más fuerte sea el proceso, más fuerte tiene que ser tu adoración. Mientras más fuerte sea el proceso, más fuerte tiene que ser tu adoración. Porque a través de la adoración las cadenas son rotas. A través de la adoración las cadenas son rotas. La atmósfera cambia a través de tu adoración. Y lo que tú pensabas que no tenía solución llega. Y ese día, yo recuerdo un martes que yo salgo de la iglesia después de haber adorado a mi padre. Le digo: padre, voy en mi vehículo y le digo: yo no sé de mi hermano. Y cualquiera que me vea adorando en un altar, reconociendo tu nombre y diciendo que tú eres fuerte, no sabe lo que hay detrás de mí. Yo no sé de mi hermano. Mi mamá está desconsolada, llorando todos los días porque le llamaron y le dijeron que está muerto. Yo necesito que tú me digas dónde él está, porque ella no es cristiana todavía, pero yo sí te sirvo y yo sé que tú hablas. Si tú a mí me puedes hablar y decir dónde él está, yo quiero que él aparezca, vivo o muerto, pero hazme saber dónde él está. Me pongo a orar y al día siguiente, cuando me levanto, recibo un mensaje vía WhatsApp de mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Después de yo haber hablado con mi padre y decirle a él: yo necesito que tú me digas dónde él está. Si está vivo, si está muerto, yo necesito saber, porque esta incertidumbre nos estaba matando. Ya teníamos varias semanas en eso, esperando, y mi mamá lo daba por muerto. Una persona fuera de Dios entiende que sus esperanzas se van. Una persona fuera de Dios que puede creer en Dios, pero no entiende lo que es el Todopoderoso. Una persona fuera de Dios no sabe cuando sobre una persona hay un sello y un propósito.
que hasta que eso no termine, esa persona no puede colapsar. Si es la voluntad de Dios, Él lo hace. Pero hay algo que el Señor me invalida y son sus promesas. Y cuando yo leo ese mensaje, Él me dice: Dios te bendiga. Él me dice: Dios te bendiga. Yo te pido perdón. Le pido perdón a mami. Yo sé que yo he fallado, yo he cometido muchos errores, pero yo estaba apartado en los montes buscando de Dios. Yo no sé si puedo adorar eso. Yo no sé si tú puedes adorar al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, al Señor del Señor. Y cuando yo leí ese mensaje, yo no entendí, porque yo decía: ¿cómo es posible que Él estaba sumergido en la droga, en la delincuencia, que lo habían dado por muerto, y ahora Él me escribe por un WhatsApp y me dice que Él estaba en los montes buscando a Dios? Y cuando logré entonces hablar personal con Él, yo le dije: explícame eso, porque yo no entendí mucho. Y me dijo: mira cómo pasó lo siguiente. El día de las madres yo estaba sumamente drogado y estaba sentado en uno de esos bancos del Parque Enriquillo, y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y el Espíritu Santo me decía: tú no perteneces a este mundo, tú no perteneces a este mundo, tú no perteneces a este mundo. Y el Espíritu Santo me mandó al centro de rehabilitación, y allá yo fui, así en esas condiciones de Cumanamán, Secutarabasaya, y como se corobó, se base. Y ahora yo le decía: entonces ahora yo entiendo porque cuando tú me escribiste en el celular me decías que tú estabas buscando a Dios en los montes. Porque cómo es posible que a tu mamá le dijeran que tú tienes un familiar que lo mataron y que él te escribió por un WhatsApp diciendo que estaba en el monte. Eso para la loca es locura, para los que estamos en Cristo sabemos que cuando estamos conectados con Él, todas las cosas son posibles. Y hoy, para la gloria de Dios, Él está sirviendo a Cristo. Se casó con una sierva y está ahí danzando y glorificando el nombre de Dios, testificando que el Señor le libertó. Y yo oro y sigo orando para que el Señor lo siga cubriendo con su sangre donde quiera que esté, y lo firme aún más en su camino. Porque sabes una cosa, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. El hecho de que alguien que esté a tu lado te esté haciendo la maldad no es él, no es ella, es el enemigo que entra, porque él busca, recuerda, él busca que tú pierdas tu salvación. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Y dice: de nuevo el diablo le llevó a un monte muy alto, allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles vinieron y le servían. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú decides creerle a Dios primero y no a las voces externas? Que cuando el Señor ve que tú aguantas hasta el final, que tú defiendes esa palabra que Él te habló, Él recompensa. Y la recompensa es el premio a ese proceso que tú pasaste. Porque te tengo que decir algo: siempre que viene una palabra de Dios a tu vida, tú vas a ver todo lo contrario. Hoy puede venir un profeta y darte una palabra que el Señor dice que va a entrar en tu casa, que te va a prosperar la casa, que la despensa se acabó, que esté vacía, que ese hombre que está descarriado viene a los pies de Cristo. Ay, 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 ay. Al otro día la despensa está vacía, no hay nada para comer. Al otro día ese hombre, esa mujer está peor, y tú dudas. Pero tú sabes lo que dice la palabra, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué tan pacientes estamos siendo en el proceso? Porque ahí en el proceso el Señor busca fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Si acaso te falta fe, pídesela a Dios. Porque si hay algo que nos ayuda en el proceso, es la fe. Es el reconocimiento de saber cuándo es Dios que nos habla y cuándo tenemos que obedecer a su instrucción por encima de todas las cosas. El enemigo sabe que en ti hay propósitos, y en base a esa palabra
que Él escuchó que te dijeran de parte de Dios, porque tú le hablaste y le hablaste y le hablaste, y sus emisarios están escuchando y forman un plan para derrotar eso, para quitarte esa palabra de ti. Ahí vienen ofertas. El enemigo busca la manera de que tú te desenfoques y que comiences a cuestionar a Dios. Grave error. No somos quien para cuestionar a Dios. Nosotros no somos quien para cuestionar a Dios. ¿O acaso en este texto que hemos leído, leímos en algún momento que Jesús le dijo: ¿por qué estoy en el desierto? Todavía cuando Él iba a ser crucificado, Él dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Él en ningún momento le dijo: ¿por qué para mí esta copa? Y él le decía: si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Porque por encima de todo, la voluntad perfecta es de Dios. Por encima de todo, la voluntad perfecta es de Dios. Y si hay algo también que quiero que tú te lleves hoy, es lo siguiente. Tú puedes recibir mucha palabra de parte de profetas, de pastores, de hombres y mujeres de Dios. Hay muchos hombres y mujeres ungidos. Pero siempre fíltralo por la palabra y confírmalo en oración. Porque es que el enemigo es muy sagaz y va a hacer que tú escuches muchas voces y va a crear confusión. Y esa confusión te puede llevar a la desesperación, y esa desesperación te puede llevar a abortar el propósito real que el Señor tiene contigo. Y tú te preguntas: ¿y cómo es posible que el Señor permita que eso pase? Sí, Él lo permite. Porque te dije hace un rato que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y Él necesita que seamos dependientes absolutamente de Él, y que por encima de todas las cosas le creamos a Él. Vemos a un Moisés que el Señor usó para libertar un pueblo. Y ese pueblo de momento estaba bien con Moisés, pero de repente se ponía en rebeldía. Y Moisés seguía en su misión y se iba a buscar la instrucción de Dios. Y cuando venía de orar, de buscar esa respuesta de parte de Dios, accionaba. El pueblo de momento estaba bien y de momento estaba mal. Una inconstancia. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Pudo Moisés ver la tierra prometida? No la vio. Y él oraba, buscaba a Dios, y él buscaba instrucciones para responder esas necesidades. Y ustedes se preguntarán: ¿y entonces qué pasó? Hubo un momento, me imagino unos cuantos, que él desobedeció una instrucción de Dios. Y eso fue la consecuencia que le impidió a él llegar a la tierra prometida. ¿Qué te quiero decir con eso? Siempre guíate por la instrucción que Dios te da. Siempre camina por la instrucción que Dios te da. El hombre te puede dar estrategias humanas, pero si hay una instrucción que no falla, es la de Él. Si hay algo que no falla, es lo de Dios. Moisés no llegó a la tierra prometida, la tuvo que ver de lejos. Procura que tu propósito tú lo palpes, no que lo veas de lejos. Procura que tu victoria tú lo celebres, no que te la imagines celebrando. Procura que tu camino esté direccionado a tu acatar lo que Él dijo, no lo que están diciendo los hombres. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Vemos que el enemigo enfocó sus tentaciones en tres áreas cruciales: en los deseos y las necesidades físicas. Nosotros los seres humanos tenemos muchos anhelos. Muchos deseaban quizás hace unos años atrás estudiar, otros viajar, otros tener un carro, otros tener un buen trabajo, otros estar casados. Y también necesidades físicas que son propias del ser humano. Y el enemigo siempre va a atacar ahí, en lo que son tus necesidades físicas y en lo que son esos deseos que tú anhelas, pero que no están dentro del propósito de Dios. A veces esos propósitos que Dios tiene contigo son abortados por un deseo tuyo. A veces tú quieres ir para Estados Unidos, para otro país, pero el Señor te dice que te mueva. El Señor no te ha dicho que te mueva. Probablemente en un futuro Él te envíe a una de esas naciones a predicar su palabra, pero no es el momento de moverte. Porque a veces no queremos llevar de las influencias, de las corrientes externas, pero no estamos preparados. Y déjame decirte algo: con lo que uno se enfrenta aquí no es con lo mismo que se enfrenta allá. Por eso la vasija tiene que estar bien preparada para poder salir. Porque Él es quien sabe cuándo. Él es quien sabe cómo y los medios que va a usar para hacerte llegar. Y tengo que decirte algo también. Hay un momento que esa vasija ya está preparada y tiene que comenzar a dar de lo que tiene adentro, porque si no, la
Aleluya. Si no, la vasija va a explotar de tanto contenido. Allá afuera hay mucha gente que se está perdiendo. Allá afuera hay mucha gente que tiene mucha necesidad de Dios, que está en opresión. Hay mucha gente atada, y no tan solo adultos, hay niños que están endemoniados atados. Y usted se preguntará, ¿cómo así? Sí, nosotros las últimas semanas hemos estado llevando a cabo campañas evangelísticas en diferentes barrios. Y da tanta cosa ver tantos niños endemoniados. Y tú dices, ¿cómo es posible? Porque hay familias que hacen pactos con los niños a causa de una supuesta respuesta que ellos entienden que le va a solucionar su problema. Y es mentira. El poder es de Dios. Nada está por encima de Él. Si hay algo que busca siempre imitar al enemigo, es todo lo que hace Dios. Pero tú sabes lo único que Él no puede imitar: el amor. El que tú te muevas de este lugar y vayas allá afuera, porque el Señor ponga compasión en ti, porque hay gente que se está perdiendo. Que el Señor ponga compasión de ti, porque hay gente que necesita ser libre. Que el Señor ponga compasión de ti, porque el Señor quiere que de lo que Él hizo contigo, tú testifiques a lo que están allá afuera. Entonces Él siempre va a atacar a tus necesidades, a tus deseos, pero siempre busca algo que te desenfoque de Dios. Si de repente tú dices, yo quiero unirme al evangelismo, yo quiero ir por las almas, el enemigo te dice, pero ¿y en qué tú vas para la calle? Tú estás cansado, tú trabajas demasiado, y las almas allá afuera perdiéndose. Recuerda algo: lo que el Señor puede forjar en nosotros no es para que se quede en cuatro paredes, es para edificación de su iglesia. Y su iglesia eres tú, soy yo, y muchos que están allá afuera que todavía no han recibido a Jesús. Muchos que están allá afuera que están atados. Muchos que están allá afuera que creen que para ellos ya no hay vida. Allá afuera hay muchos profetas, muchos evangelistas, muchos maestros, muchos que están marcados con el sello de Dios, y a la espera que se levante un obrero que vaya a llevarle una palabra, todavía no han sido libres. Y el enemigo va a atacar y te va a envolver en tus deseos, y te va a ofrecer tus deseos, y todo va a ser para desenfocarte del camino del Señor. Él también, en el área crucial que ataca, es en las posiciones y el poder. Si hay algo que saca al hombre de su línea, es el poder, cuando lo empoderan de cosas, pero siempre y cuando no esté preparado para manejar ese poder. Porque tú puedes tener poder en diferentes áreas, no tan solo tiene que ser una empresa, pero si tú no estás preparado, esa posición te va a corromper y te va a sacar sin tú darte cuenta del camino del Señor. Te saca. Hay muchas personas que para este tiempo debieron quizás estar en un mayor nivel espiritual, y a causa de dedicarse más a las situaciones, a las cosas seculares de este mundo, se han alejado de Dios. Y Dios te recuerda hoy el poder de la oración. El hecho que tú te sientas débil, el hecho que tú te sientas que todavía no estás donde el Señor dijo que tú estarías, no quiere decir que no vas a llegar. Acude a la oración. Acude a la oración. Es muy importante tú sacar ese espacio para estar con Él. Así como tú sacas un espacio para desayunar, o para ir al gimnasio, o para ir a trabajar, o para vestirte, saca un espacio para estar con Él. Porque ahí es en la oración que Él te va a dar todas tus respuestas. Si hay algo que Dios le gusta, es que su pueblo se humille y que reconozca que necesita de Él. Porque ahí es en la humillación donde el Señor comienza a limpiarte, a perdonar tus pecados, pero también a decirte cuáles son las cosas que tú debes hacer para lograr eso que tú andas buscando de parte de Él. Bríndale ese aplauso fuerte a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y si bien es cierto que no solamente se busca al Señor para recibir respuestas, también cuando tú obtengas tu victoria, dale gracias. Dale gracias, porque a veces conseguimos la victoria de parte de Dios y se nos olvida cuál fue el autor intelectual de que esa victoria llegara a nuestras manos. Se nos olvida quién fue que hizo posible, quién fue que abrió puertas, quién fue que tuvo que mover ficha para que eso llegara a nuestras manos. Dale gracias. Dale gracias. Aún en el problema también dale gracias, porque en el problema, aunque tú lo ves como problema, Él te está formando.
Aún en el problema, aunque tú lo veas difícil, ahí el Señor está haciendo muchas cosas. Y tú te vas a dar cuenta cuando la victoria llega a tus manos, que fue necesario pasar por el proceso para poder entonces agarrar y celebrar esa victoria. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Al momento de la victoria es que tú vas a reconocer que todo fue necesario para tú entonces llegar ahí, porque vas a atesorar, vas a apreciar. Y te recuerdo que Jesús estuvo en el desierto, fue tentado y Él tuvo la victoria. ¿Pero con qué venció? Con la palabra. Y si hay algo que dice la palabra de Dios es que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando las tentaciones llegan, si nosotros no tenemos la espada para nosotros poder contrarrestar, entonces vamos a caer en ella. Si no estamos velando y orando, entonces caemos en las garras del enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si el Señor me dice que con la oración yo puedo estar en comunicación con Él, que yo necesito tener una comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien conoce lo que hay en su corazón y es el que me va a guiar a orar. Si Él me está diciendo que yo tengo que tener el conocimiento de la palabra, que es la espada que me va a ayudar a vencer las tentaciones, entonces ¿qué yo hago estacionado? Esperando que un profeta me venga a dar una palabra porque yo tengo una necesidad. Cuando lo que tiene el profeta a veces, tú tienes más que el profeta que puede venir aquí a darte una palabra. Porque donde mismo Él busca, tú puedes buscar. Y el mismo que tiene, que es el Espíritu Santo, tú lo puedes tener. Gloria al Señor, aleluya. El Señor tiene muchas formas de hablar. Muchas formas de hablar. La misma naturaleza habla de quién es Dios y de sus maravillas. A veces usted puede estar estacionado en un lugar y el Señor, con un mover de los árboles, una flor, Él te habla. Él lo hace como Él quiere. Entonces procuremos lo que Él nos instruye en su palabra: la oración, el Espíritu Santo, la palabra, la búsqueda constante de su rostro. Y ahí en Él, en eso, es que están todas las respuestas. Las victorias se ganan de rodillas. Las cadenas pueden ser rotas cuando tú estás de rodillas. El enfermo puede estar sano, puede ser sano cuando tú estás de rodillas. La despensa puede ser llena cuando tú te vas de rodillas. Esa familia que está destruida puede ser restaurada cuando tú te vas de rodillas. Esa puerta que fue cerrada y que no necesariamente fue porque Dios lo permitió, sino porque alguien se interpuso, tú puedes vencer cuando tú estás de rodillas. De rodillas es que se pelean todas las batallas. De rodillas. Y no tan solo de rodillas, sino en todo lugar donde tú te encuentres, tú puedes estar aquí orando en tu mente. Porque Jesús está en ti. Y si Jesús está en ti, ¿acaso cosas malas pueden estar pasando? Yo le preguntaba hace unos días al Señor, si tú estás en nosotros, ¿por qué nosotros a veces tenemos que padecer? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y este no es el varón perfecto. Este está aspirando a ser el varón perfecto. Y por eso cada día tiene que ser procesado, tiene que ser entrado, tiene que ser en la mano del alfarero para poder ser. Él está en nosotros, pero tenemos libre albedrío. ¿Qué tanto acceso le estamos dando al Señor a que acceda a nuestras vidas, a nuestras decisiones, a nuestra familia, a nuestro pensamiento, para que fluya lo que Él quiere hacer? ¿Qué tanto acceso les estamos dando a Él? Y vemos a un Jesús que oraba en muchos lugares, en muchos escenarios. Es decir, que la oración no solamente tiene que ser aquí, sino también en tu casa, sino también en el trabajo. Porque hay mucha gente que necesita escuchar de Dios. Y que no solamente sea una oración de palabras, sino una oración de acción. Una adoración que le demos constantemente a Dios desde nuestro propio modo de ser. Porque a veces adoramos a Dios, reconocemos que Él es grande, pero hay algo. La adoración que pronunciamos con nuestra boca, la destruimos con nuestras acciones. Y Jesús siempre adoró, reconociendo que de Él no era nada, que todo era para gloria del Padre. Jesús siempre reconoció que todo lo que Él hacía era porque el Padre lo permitía. Y a veces cuando el Señor deposita un chin de unción y un chin de Espíritu Santo, nosotros queremos entender que la gloria ya no es de Dios, sino de nosotros. Y es la gloria, es a Él que tenemos que reconocer en todo tiempo. Y Jesús siempre dio agradecimiento al Padre.
Y dice en el libro de Lucas, su capítulo 5, versículo 16: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muchos acuden a montes a orar. Muchos acuden a la oración a orar. Otros también vienen a la iglesia a orar. Lo importante es que tú busques tener esa comunión con Dios en todo momento, en todo tiempo, porque en Él es que tú vas a encontrar tus respuestas. Y dice que Él, en San Lucas, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Por más difícil que sea la situación, cuando nosotros tenemos un tiempo de intimidad con Dios, salimos renovados con nuevas fuerzas, aún sin tener el problema resuelto. Porque el Señor te hace entender que el león de la tribu de Judá, ese que tú estabas llamando en oración, es el que está contigo y nada te puede vencer. El Señor está siempre ahí, aunque a veces nosotros dudemos que Él puede estar. Hay ocasiones que yo sé que por más conocimiento que tú tengas de la palabra, el enemigo entra y te dice, y ya para este tiempo ese problema no debía estar solucionado. ¿Qué tanto tú estás esperando? Vienen y van gente y te dicen, y tú oras y tú ayunas y no pasa nada. Espera en Él. Espera en Él. Espera en Él. O si no, pregúntale a Job si él se desesperó. Job oraba antes de que las cosas sucedieran con sus hijos. Él se apercibía y oraba. Y Job tuvo su recompensa. Y Job se le fue quitadas todos sus bienes, su familia fue enfermo, y al final él fue recompensado por todo eso. Espera en el Señor. No te muevas sin una decisión que Él no te haya hecho tomar por su voluntad. No te muevas con decisiones tomándolas desde tu voluntad y desde lo que tú piensas que puede ser lo más factible. Espera en el Señor. Si hay algo que Él sabe, es lo que a ti te conviene, porque Él te creó a su imagen y semejanza. El único que te conoce desde tu esencia, desde cada partícula que hay en ti, ese es el Señor. Y el único que sabe lo que realmente te conviene es Él. Espera en el Señor. Espera en el Señor, sea lo que sea que estés pasando. Aleluya, gloria al Señor. Y dice en Hebreos capítulo 4 versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Vuelvo y lo leo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús pasó por lo que tú y yo hemos estado pasando y lo que vamos a pasar. Él pasó por toda aflicción, depresión, opresión, y Él llevó todo a la cruz del Calvario, y ahí quedó consumado. Él tiene el conocimiento de cada situación. Él sabe cómo se siente un corazón caído, un corazón destrozado, un alma deprimida. Él sabe los espíritus que asedian a los hijos de Dios. Él sabe cuáles son esos obstáculos que el enemigo pone, cuáles son sus trampas, porque Él las pasó todas. Pero te digo algo, en la cruz quedó todo consumado. Y cuando a nosotros se nos es revelado su nombre y su sangre, reconocemos que Él es capaz de vencer todo eso. Pero para que Él pueda vencer, nosotros tenemos que reconocer quién es Jesús, quién es su sangre, y sobre todo eso, caminar conforme a su palabra. Caminar conforme a su palabra, porque es su palabra quien nos dará la victoria. Y te digo algo, el enemigo conoce la palabra de Dios. Que no te limites a conocerla, sino a conocer la esencia de lo que dice. Porque si la palabra te dice que Jehová es tu pastor, por encima de cualquier cosa que venga y cualquier comentario, Jehová es mi pastor. Pero no desde el conocimiento de una palabra, no, desde el espíritu de la palabra, que tú reconozcas que Jehová es tu pastor y que nada te va a faltar. Que nada te va a faltar. Que en cualquier lugar donde te encuentres, Él te va a sustentar. Que tú conozcas no la palabra como texto,
esto, sino el espíritu de la palabra, porque el enemigo conoce la palabra. Pero cuando una mujer y un hombre de Dios se levantan en el conocimiento de lo que es la esencia de la palabra, que es el mismo Jesús, nada lo puede vencer. Nada lo puede vencer. Cuando una persona reconoce que es con la palabra que puede pelear sus batallas, no es desde un texto que esté leyendo, sino desde lo que dice el fondo, el trasfondo, nada lo puede vencer. Nada lo puede vencer. Nada lo puede vencer. Nada lo puede vencer. Y el Señor está buscando una iglesia sana. Es algo que me está ministrando hace muchos días. Es una iglesia sana. Una iglesia que reconozca que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Una iglesia que reconozca que la sangre de Jesús no puede ser pisoteada. Una iglesia que reconozca que el nombre de Jesús no puede ser pisoteado. Y nosotros pisoteamos tanto el nombre de Jesús cuando entramos en desobediencia, cuando desconocemos muchas veces las cosas que Él puede hacer. Y aún conociendo, cometemos errores. Porque nos dejamos llevar de influencias que no son buenas. Porque nos dejamos llevar de voces externas que no vienen de Dios. Y hoy el Señor te dice: ora y espera. Ora y espera. Ora y espera. Aunque te hayan quitado todo, ora y espera. Aunque tengas un hijo que está sumergido en las drogas, en el alcohol, ora y espera. Porque si hay alguien que puede testificar de que Dios liberta, soy yo. Yo te estoy hablando desde un testimonio propio de familia. No fue que yo lo leí en un cuento, no. Yo te estoy hablando desde un testimonio de familia. Si tú tienes algún familiar que esté sumergido en el alcohol, en la prostitución, en las drogas, ora y espera. Si hay un esposo que todavía no ha decidido venir ni siquiera una vez que tú lo has invitado a la iglesia, ora y espera. Si hay alguien en tu familia que está enfermo, ora y espera. Pero te digo algo, en el proceso de oración no te canses. Sé persistente, sé constante, porque el Señor va a probar tu obediencia. El Señor va a medir tu paciencia, porque la prueba de esa fe va a producir paciencia. Y cuando esa fe esté fortalecida, no hay tribulación que pueda vencerte, porque tú te vas a armar en el poder, y sobre ti estará el poder del Espíritu Santo, que te va a dar la convicción de que todas las cosas pueden ser posibles en Él. Gloria al Señor. Ponte sobre tus pies, aleluya.